Amigas y amigos de Revolución de las Conciencias, bienvenidos a otro programa más. Nos acompaña el día de hoy Jesús Chucho y nos acompaña también George, sindicalista. Chucho, ya lo deben de conocer, asesor legislativo, así que ambos politólogos. Se va a poner interesante esta plática. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, en los medios de comunicación, y es que hace unos días Loret de Mola presentó la vida del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramón López Beltrán, y bueno, seguramente ustedes también ya han visto en todos los medios de comunicación cuáles son los comentarios, y para eso el día de hoy vamos a estar hablando sobre este tema. Me gustaría empezar contigo, Chucho. ¿Qué opinas al respecto? Pues es una situación difícil, creo que para el presidente. Creo que ha sido uno de los notas, investigaciones, escándalos un poco complicados para su imagen, porque sin duda Andrés Manuel siempre durante estos 18 años que ha estado como en la palestra nacional, siempre se ha expresado de una cierta justa media, ¿no? Para vivir como parte de los funcionarios, muy al estilo juarista, que hablaba de esta forma de vida republicana. Ajá. Que no tendría que ser ni excesivamente rico, pero tampoco pobre. Estábamos hablando de este es el concepto de la justa media. Y hay una contradicción en la filosofía de vida por parte del presidente en esta imagen. ¿Cuál es? Bueno, López Beltrán, el hijo del presidente, aparece en una casa que vale millones de dólares, que es de una compañía petrolera y que está dada porque su esposa es parte de los que hacen lobby, los que hablan por los intereses de compañías petroleras. Y aparte de eso, esta esposa de López Beltrán también se ve muy cercana hay fotografías por ahí de los Bush, de Clinton. Entonces, sin duda hay una cierta contradicción por ahí, sin duda hay algo que no termina de cuadrar en esta situación. ¿Por qué? Porque llega a ser un poco suspicaz, nos da un poco de suspicacia el ver que un hijo de un presidente otra vez es rico, ¿no? O sea, como que esta idea de que llegamos a vivir en una cierta condición de que Andrés Manuel sin duda no es pobre, pero sus hijos nos parecen bastante ricos. Hay una contradicción. Eso se suma, me parece, a esta idea de, bueno, vamos a discutir, ¿los hijos de Andrés Manuel son públicos o privados? Desde mi opinión, es totalmente público. ¿Por qué? Porque así como la esposa de Andrés Manuel, Gutiérrez Müller, habla y da opiniones a puntos nacionales, así como López Beltrán y Andrés Manuel, el Junior, estuvieron en cargos de dirección en 2018 en la estructura secundaria de Morena, en el tema de la defensa del voto en el 2018, ellos llegaron a tener responsabilidades por ahí, la base de Morena los conoce. Entonces deberíamos estar diciendo, claro que son figuras públicas porque son familia del presidente, pero también porque han tenido responsabilidades y porque muchas veces su familia de Andrés Manuel ha dado puntos de qué hablar en temas nacionales. No olvidemos el tema del hermano de Andrés Manuel, que él públicamente es un político Claro. en Chiapas. No olvidemos a Gutiérrez Müller, que da sus puntos de vista, que ha incluso algunos dicen influido en algunos otros funcionarios para que se den algunas políticas en torno al tema de esta historia, ¿no? Entonces me parece que sí es pública la familia de Andrés Manuel. Sería muy hipócrita de nuestra parte decir que no. Y también hay que dejarlo muy claro. Esta investigación es un dardo envenenado que la derecha está utilizando para manchar la imagen del presidente, ¿no? O sea, no olvidemos de quién viene esta investigación. Viene de Latinos. Latinos es una agencia de noticias que está básicamente creada. Primero, está dada de alta en Estados Unidos. Segundo, está creada en el sexenio de Andrés Manuel. Tercero, ya conocemos a sus voceros, ¿no? Loret de Mola y Víctor Trujillo Grosso han sido agentes de la derecha desde hace años. Por más que ellos se quieran disfrazar de independientes, no lo son. Creo que muchos lo sabemos también, que tienen sus intereses y que hablan por parte de las élites. Y me parece que debemos tenerle un justo equilibrio. Sí, esto es un dardo de la derecha, sí es con la intención de manchar, pero porque hay una contradicción. Hay una contradicción. ¿Y cuál es? Bueno, pues es que la filosofía de vida de Andrés Manuel de la justa media no está siendo seguida por sus hijos que, pues sí, no son funcionarios públicos en este momento, pero que han tenido relevancia en el tema de Morena y incluso de Andrés, ¿no? Jorge, se ha incluso comparado el tema con la casa de la gaviota,
¿Tú qué opinas, Jorge? ¿Tiene que ver, lo comparas tú, no lo comparas? Vida pública, vida privada de Ramón, ¿tú qué opinas? La han comparado con la Casa de la Gaviota y la han comparado con la Casa de Naya también, que está en los Estados Unidos y que también hubo todo un escándalo nacional. Primero, yo quisiera destacar esta última parte que nos subraya Chucho. Es un dardo envenenado por parte de Latinus y específicamente de Loret de Mola para golpear al presidente de la República. Eso es lo primero que debe de quedar claro en toda esta marejada de opiniones y de tendencias que se han generado alrededor del tema. Está hecho con la intención de golpear al presidente de la República. La intención no es criticar el estilo de vida de un hijo de un presidente de la República. O sea, la intención no es atacar a José Ramón. La intención es golpear a Andrés Manuel López Obrador. Y ahí viene la primera distorsión de este proceso informativo, que en realidad es intentar controlar la opinión pública. O sea, lo primero que está buscando este medio de comunicación de la derecha conservador es golpear al presidente desde otro enfoque. Eso nos tiene que quedar completamente claro para dilucidar o para desmenuzar este problema. Entonces, partiendo de ahí, la intencionalidad está hecha a modo, no es simplemente informar, como lo quiso plasmar así Loret de Mola. No, su intención no es simplemente informar. Su intención es deslegitimar al presidente de la República en la medida en que ya está avanzando la segunda mitad de su sexenio y golpear a través al presidente de la República al movimiento en su conjunto, porque él es la principal figura del movimiento de la Cuarta Transformación. Segundo, vienen las opiniones diversas. ¿Qué es la diferencia entre lo público y lo privado? ¿Y para quién aplica la diferencia entre lo público y lo privado? Yo aquí discrepo un poco de lo que comenta Jesús, porque yo creo que los funcionarios públicos debemos de ser muy cuidadosos, en mi caso, por ejemplo, que soy funcionario público, en nuestra vida pública y privada, porque estamos desempeñando una función que sirve a la gente, al pueblo, a las personas, a los funcionarios públicos. Jesús también, que trabaja como funcionario público en la Universidad Nacional. Todos nosotros somos pagados por el pueblo. El pueblo paga mi salario, paga el salario de todos los funcionarios públicos. Y nosotros debemos una coherencia ética porque creemos en ciertas ideas que defendemos a través del ejercicio de nuestro trabajo, de nuestra función, un bien público para el Estado, un bien público para la gente. Muy diferente lo que hace una persona que solamente tiene intereses privados, que es el caso del hijo del presidente de la República, de José Ramón. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque él no desempeña ninguna función pública desde que comenzó el gobierno, ni partidista ni política. O sea, no está involucrado en ninguno de estos asuntos. No tiene cargo en el gobierno, no tiene cargo en el partido, no tiene ni siquiera responsabilidad en el movimiento. Se sabe, es conocido, que el hijo del presidente de la República, en cuanto llegó el presidente, dejó de operar cualquier asunto de importancia para cualquier esfera de gobierno o de partido. La abandonó y se dedicó junto a su hermano, a Andrés Jr., se dedicó a fortalecer su empresa de venta de chocolates, que es una empresa privada con intereses privados. Y de ahí han seguido desempeñando su vida económica. Entonces no están interviniendo en este asunto. Segundo tema que es importante mencionar. El presidente de la República, cuando le han cuestionado el actuar de sus hijos, él dijo que solo iba a responder por una persona y que era por Ernesto, su hijo menor, que es menor de edad y que aún no desarrolla completamente un criterio sobre estos asuntos y que solamente por él lo dijo claramente, yo solamente voy a responder en familia por mi hijo Ernesto porque es menor de edad. Lo que hagan mis demás hijos, mi esposa, otras personas de mi familia, mis hermanos, porque ha sido cuestionado por sus hermanos, es responsabilidad directamente de ellos y a ellos es a quien deben ustedes irles a cuestionar por qué hacen o dejan de hacer ciertas cosas. Es sabido y ha sido comentado en diversos portales de información que el presidente de la República ha tenido desencuentros con José Ramón justo por el estilo de vida que ha llevado desde que contrajo nupcias, desde que está con esta señora en vida de pareja. Entonces, no es cercana la relación a raíz de esto. Y es normal, o sea, en cualquier familia de este país y del mundo, hay diferencias entre los padres y los hijos
cuando hay dos familias que ya están construidas y que tienen opiniones completamente diferentes de la vida. ¿Cuántas personas que nos están viendo no tienen diferencias con sus padres, con sus hermanos, con sus tíos y que llegan a ser tan profundas que llegan a distanciar completamente a las familias? Y yo no dudo que en este caso en específico haya un distanciamiento profundo porque está generando a raíz del comportamiento de la vida privada, insisto, de una persona que se dedica a asuntos privados con José Ramón, con su padre. Y seguramente hay un profundo conflicto por esto. No nos vamos a meter porque eso ya serían chismes, pero lo que sí es de interés público es comprender que una cosa es la vida pública que lleva aquel sujeto y otra cosa es la vida que lleva el presidente de la República. Y hasta donde nosotros sabemos, y hasta donde vemos y hasta donde alcanzamos a observar como militantes, como simpatizantes y como ciudadanos, es que el presidente de la República ha sido completamente coherente en su ejercicio austero y su forma de vida en el ejercicio de la función pública desde la primera vez que asumió un cargo y hasta la fecha. Esa sería lo que yo podría opinar. Pues tan es así, Jorge, que como lo dijiste bien, ni siquiera les dio un cargo a sus hijos. Entonces, el tema de golpetear a la 4T y al presidente es claro por este medio de comunicación, por Loret de Mola. Digo, si no existiera la esposa de Ramón, si no existiera que incluso procrearon un hijo, si no existiera eso y tuviera el hijo de Andrés Manuel un cargo político con un sueldo menor, incluso eso sería cuestionado. Completamente. O sea, entonces, Jesús, yo te pregunto a ti, entonces, ¿qué puede hacer el equipo de Andrés Manuel? Les pregunto a ustedes, de nuestro presidente. O sea, no hay manera. La esposa tiene 13 años viajando. Vivió gran tiempo en Dubái. Así es. Lleva una vida de lujo. De lujos. De toda su vida. De toda su vida. De toda su vida. Nació en cuna de oro. Siempre correcto. Ha sido así. Entonces, ¿qué hacer? Yo, si yo fuera Ramón, que digo, bueno, me enamoré de esta mujer, pero entonces mejor, como ella viene de cuna de oro, ella es de lana, pues entonces mejor decido no seguir para ser congruente con la ideología de mi papá. ¿O cómo, qué se hace, Jesús? No, sin duda no se puede. Yo me voy a ver muy romántico y el amor manda y pues ahí no puedes hacer nada, ¿no? Y sobre todo creo que como padre tienes que ser muy responsable y decir, bueno, si esa pareja te hace feliz, bueno, pues sin duda. Y aparte, pues eres el presidente y no estás como para regañar a tus hijos por temas pues sentimentales, ¿no? Ellos tienen su vida y esperas que hayas hecho lo mejor y que tomen las mejores decisiones. Y aparte seguramente Andrés Manuel tiene muchísimos más temas que estar revisando. Resolviendo. ¿No? Claro, ¿no? Yo creo que sin duda algo que me queda claro después de 4 años es que tal vez uno de los puntos flacos que llega a tener Andrés Manuel, y no es por él, sino que por varias causalidades y por varias situaciones, llega a ser a veces su familia, ¿no? Lo han querido golpear mucho por ese tema, por el tema de Pío, por el tema de su sobrina, me parece que tiene ahí unos terrenos cerca del Tren Maya que se ha querido vincular, de que van a hacer gran negocio, el tema de sus hijos constantemente, el tema de su esposa, siempre lo quieren atacar por esos lados. No es la figura de Andrés Manuel en sí, es otros lados que están un poco menos, son menos, por así decirlo, no son políticos, no se están cuidando la imagen y ellos tienen una vida privada, una vida que como cualquier otro, que a veces subes un comentario a Twitter o que te tomas una foto en tus vacaciones y que nadie te está criticando, pero obviamente como ellos, y sigo insistiendo, están en la escena pública por el mero hecho de ser parte de la familia de Andrés Manuel, ya están en la escena pública, a ellos se les va a criticar. Y entonces me parece que el equipo de comunicación tiene 2 opciones del presidente. Uno, tener una estrategia para estas personas que están muy cerca y decirles qué pueden y qué no pueden subir. Eso es una opción, sin duda. O la otra es que también el equipo de comunicación diga, ¿sabes qué? Siempre nos van a estar golpeando por esa parte. Esa va a ser una constante. ¿Qué es lo que podemos hacer? Fortalecer la imagen del presidente, porque el presidente es el que está a cargo de las responsabilidades de la nación y el presidente es la imagen central de este gobierno. Los otros lados, las otras cuestiones familiares, pues esas van a seguir y por desgracia, y ahí sí voy a decir, esos son chismes, porque aparte eso es una cuestión que sí creo que pega mucho en el ámbito de vamos a hacer chisme de donde podamos. No estamos criticando las políticas centrales del presidente como los aumentos de salarios o los programas sociales. Están yéndose a los temas más vulgares que pueden ser de política, pero que son y que existen y que afectan también, ¿no? Que también afectan. Entonces me parece que el equipo de comunicación tiene 2 opciones, ¿no? O sea,
decirles cómo se pueden comportar a través de redes sociales o de estos temas, y de vida, o la otra, fortalecer la imagen del presidente, que a mí me parece que es lo mejor. Fortalecer la imagen del presidente hablando de los programas políticos, programas sociales y programas asistenciales que tiene este gobierno. Y justo como lo dices, Jesús, pero más allá de su equipo de comunicación, Andrés Manuel se ha fortalecido por la misma militancia y no militancia, porque hay un montón de programas y de gente beneficiada, de programas que han resuelto la vida de muchos mexicanos y mexicanas, y solito, o sea, yo hablo yo de manera personal, vi todos los comentarios en las redes sociales y de verdad que más bien la oposición que está descontenta con Andrés Manuel eran los únicos que criticaban, porque la gente de verdad decían, es en serio, ni siquiera es funcionario, ¿no? Y entonces, y a pesar de no ser funcionario, Ramón, Andrés Manuel dijo, investíguenlo, presenten pruebas. Entonces, ¿tú qué opinas de eso? De cierta Sin manera, duda. Andrés Manuel sigue siendo congruente y dice, a pesar de que no es funcionario, es tu hijo. Justo, es que no es que a pesar que sea funcionario. Aquí el tema importante sería que la situación patrimonial de su familia, de sus hijos, cambiara a raíz de la relación que tienen con el Ejecutivo, porque eso sí sucede y eso es un conflicto de interés. La ley lo castiga. Si tú entras en un conflicto de intereses, tienes una sanción, tanto el servidor público como aquel que se ve beneficiado de la función pública de su pariente. En este caso, si, por ejemplo, los hijos fueran beneficiados de contratos que otorgara el gobierno federal para su empresa, por ejemplo, chocolates, o sea, un ejemplo, que fueran surtidores para el gobierno federal de estos insumos comestibles para cualquier dependencia del gobierno federal, ahí sin duda habría un conflicto de intereses y mayor si su situación patrimonial creciera exponencialmente. O sea, una empresa se puede ir calculando más o menos cuánto es su crecimiento anual, cuánto creció un año, 2 años, 3 años, que creció 3, 4%, 5%, 6%. Y si a raíz de que el Estado interviene y le otorga un contrato y despega y tiene un crecimiento del 1000%, ahí claramente hay una intervención a favor de los familiares, cosa que no está sucediendo. En este caso, los hijos no tienen ni un solo contrato con el gobierno federal y su situación patrimonial personal de ellos no ha cambiado. Exacto. Esa casa pertenece a la esposa. Esa casa, bueno, ni a la esposa, a la empresa, Es una compañía. a la empresa para la que trabaja la esposa. O sea, ni siquiera forma parte de su patrimonio del hijo. Más bien, incluso hasta puede decir, como dicen vulgarmente por ahí, la gente dice, vive a costa de la situación patrimonial de la esposa y de los beneficios que tiene la esposa por la trascendencia de su familia económica que ha tenido en Estados Unidos esta señora, pero no por su intervención patrimonial directa de él, del hijo. Y eso también habría que analizarlo. ¿Va a cambiar o no va a cambiar en el transcurso de este tiempo? Bien lo dijo el presidente, que se investigue. Si ha cambiado su situación económica, sus bienes, por la intervención que tiene el hijo con el presidente de la República, adelante. Y se tendrán que llevar a cabo los procedimientos adecuados para combatir. Y otro comentario con el que quisiera cerrar es que también esto ha distanciado a polos de los que nos conformamos en el área crítica. Me preocupa mucho el distanciamiento que está teniendo ahí sí la presidencia de la República con las críticas que han desarrollado periodistas alternativos, como Carmen Aristegui y Julio Astillero, entre otros. Me parece que los dos, ahí sí haría una crítica hacia la figura del presidente, han tomado una posición extrema y no de conciliación entre ambos bandos de la misma moneda. Pertenecemos a la misma moneda, buscamos un cambio en la sociedad profundo que combata la corrupción, que combata las desigualdades, que se abran a las libertades completas, que haya libertad de prensa, de preferencias, lo que hemos buscado durante tantos años. Y me preocupa que ahí sí la cerrazón que tiene el presidente al criticar a Carmen Aristegui, y por el otro lado, Carmen Aristegui, siguiendo estas noticias de chismes, nos lleve a este tipo de confrontación. Tendríamos que buscar un punto medio, sensato, en el que podamos dialogar nuevamente, porque no es el primer conflicto en el que se ve inmiscuido el presidente de la República con los medios alternativos, con los medios críticos. Tendríamos que intentar conciliar porque en última instancia el cambio social no es posible sin el Estado, pero tampoco es posible sin todos los medios de comunicación alternativos, críticos y objetivos que están del otro lado. Ambos colaboramos y ambos nos hemos ido ayudando
para transformar la sociedad, al igual que los movimientos sociales, al igual que el sindicalismo, al igual que los partidos políticos. Y si no hay un proceso de acercamiento para dirimir estas diferencias, el alejarnos, en última instancia, no les afecta directamente a los actores, le afecta a la gente, nos afecta a todos nosotros, porque la posibilidad de tener el poder para seguir transformando la vida colectiva pierde potencialidad. Sí, porque finalmente van a seguir siendo los que nos informan. Entonces, ¿algo más que quieras agregar tú, Jesús? No, yo creo que sí, totalmente. El tema de Carmen Aristegui es una situación muy complicada, muy difícil. El tema de Julio Astillero. Andrés Manuel es una figura muy fuerte que sin duda tiene muchísimos puntos a favor, pero luego su relación con los medios de comunicación me parece que da para todo un programa, ¿eh? Todo un programa de hablar sobre Andrés y los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación lo han golpeado, ¿eh? O sea, en el 2006 casi nos lo destruyen. Y salió avante, sí. Años, sí. Y sin duda en el 2018 no hubiera sido posible sin el apoyo de los medios y de las redes sociales. Pero bueno, todo un tema para poder platicar después. Deberíamos luego hablar de un tema de las redes sociales, la comunicación, la relación entre presidencia con los medios de comunicación. Sin duda. Pues bueno, ojalá que ustedes que nos están viendo también hagan su propia crítica, que dialoguen y sobre todo porque de verdad que meternos en chismes, en dimes y diretes, pues nada más va a desinformar a las y los ciudadanos. Entonces hay que respaldar al presidente también para que pues todos salgamos, pues más bien estemos informados, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieran agregar? Si no, nos vamos a ir a un corte y continúen con nosotros porque vamos a regresar con otro tema interesantísimo que lo conocerán regresando de este corte. Gracias por seguir con nosotros, amigos y amigas de Revolución de las Conciencias. Bueno, pues ya después de este corte les vamos a hablar de un tema que también ha dado de mucho de qué hablar y se trata de Ricardo Anaya, bautizado por el presidente de la República como Ricky Riquín Canallín. Pues interesante, Jesús, porque pues se va a hablar, hablemos más bien sobre el juicio de Anaya. ¿Tú qué opinas? Pues recordemos, ¿no? Que desde agosto de 2021, a partir de las acusaciones de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en la época de Peña Nieto, y hubo una serie de acusaciones hacia diversas figuras. Y parece que una de las más señaladas, digamos que uno de los señalados en la Cámara de Diputados más importante fue Ricardo Anaya, a razón de que él recibió sobornos y ayudó a que se aprobara la reforma energética de 2013 de Peña Nieto y que esto favoreció a varias empresas a la privatización, pero en específico al tema de, muy famoso internacionalmente, de Overdress, ¿no? Esta compañía brasileña petrolera que por todos lados, por todo el mundo se la pasó dando dinero, que es una cuestión que es muy interesante para analizar cómo la corrupción no es de México, no es endémica de acá. No de miles, millones. Y es de millones de pesos y que es de muchos lados del mundo y que yo diría, así funciona el capitalismo, así funcionan las empresas, ¿no? En todos lados están dando sobornos porque no hay empresa que no quiera hacer negocios y para hacer los negocios como ellos quieren, las formas depredadoras muchas veces, es la forma de dar sobornos. Pero bueno, es una cuestión que Ricardo Anaya se suma a esta serie de políticos que recibieron sobornos por parte de Overdress para sus intereses económicos de las petroleras, ¿no? En México. A partir de esto, Lozoya, cuando es detenido y extraditado a México, de España a México, da una serie de acusaciones y nombramientos y desde el 24 de agosto del año pasado, él ha venido en comparecencia tras comparecencia en línea, porque recordemos que él le gusta mucho la Coca-Cola y estaba en Atlanta, tierra de la Coca-Cola y en Estados Unidos, viviendo en una casa millonaria, viviendo con un estilo que no parece concordar con la forma de vida de un exlegislador, ¿no? Un exdiputado, pues sí, presidente del Partido de Acción Nacional, un político, pero parece que tiene una vida un poco desmedida, ¿no? En algunos lujos y sentidos
que se pueden ver. Entonces, pero un juez le dice que tiene que venir a comparecer ya a México porque hay una situación de que se pudiera fugar y de que pudiera no estar ya en el país. Y se le cita para este pasado 7 de... No, para este pasado 7 de enero, de febrero, me parece. 14 de febrero. Se le cita para el 14 de febrero que venga a comparecer en el reclusorio norte. Pero ¿cuál es el miedo? O sea, ¿pero cuál es la situación de ahí? Es que desde lo que le pasó a Rosario Robles, que fue a una comparecencia nada más de visita rápida, ya lleva 4 años allá, ¿no? Entonces, mucho político muy corrupto que tiene estas acusaciones, ya le da miedo ir a comparecer, ¿no? No, ya no es cualquier cosa ir y que te quieren dar una llamada de atención. Te puedes quedar ahí. Y creo que eso es lo que le da un cierto temor a Ricardo Anaya, esta suspicacia de nosotros no podemos decir si es culpable o no, pero él sabe por qué no ha querido venir a comparecer. El juez se enferma de COVID, parece, y por eso posponen su comparecencia al 14 de febrero. Y bueno, el 14 de febrero vamos a estar revisando qué va a pasar, porque sin duda va a ser todo un tema nacional, y es que lo encarcelan, porque recordemos, fue candidato a la presidencia, pero también es acusado de unos grandes sobornos, de haber metido las manos sucias en la gran reforma energética, ¿no? Entonces, creo que si se queda una noche o unos meses o unos años en la cárcel, va a ser todo un tema. Parte de la derecha va a acusar a Andrés Manuel de autoritario, pero parte del pueblo va a considerar que por fin se está haciendo justicia al encarcelar a varios de los corruptos, y en este caso a Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya. Y ahí sí da de qué hablar, porque Ricardo Anaya sí ha sido funcionario. Claro. Ricardo Anaya sí fue presidente de su partido y no lleva una vida para nada austera, y no vemos a la oposición criticando el tipo y el estilo de vida que lleva, y tampoco los vemos opinando mucho al respecto sobre este juicio que, para su suerte, pues el juez se enfermó, ¿no? Para su suerte, porque ya había solicitado los abogados de Ricardo Anaya que se postergara la celebración del juicio desde el año pasado, dado que el expediente dicen que abarca decenas de miles de páginas en la investigación del caso Lozoya y del caso de esta intervención de la compañía petrolera Odebrecht. Entonces, los abogados primero solicitaron que se postergara una vez, nuevamente. Bien, ahora este conflicto. El juez advirtió a los abogados que si querían volver a solicitar que se postergara el juicio a principios del año, en enero, al siguiente citatorio ya tenía que presentarse físicamente Ricardo Anaya y no hacerlo vía virtual, como el juez en su momento lo había concedido. Al principio el juez había concedido que se realizara por la vía digital, pero dadas las postergaciones que han solicitado los abogados, ahora piden que sí se presente físicamente en el reclusorio norte para comparecer sobre esta investigación. Tuvo la suerte, Anaya, o sea, sí. Aquí ya es que tuvo la suerte de que nuevamente se postergara ahora porque el juez justo contrajo COVID, y el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, ojalá que tengamos nuestro regalo en este juicio para que podamos llevar a la cárcel a este sujeto. Porque él no es, como lo ha dicho múltiples veces en redes sociales, él no va a ser un preso político, no, él es un político preso porque es evidente su participación en una reforma energética que buscó privatizar el sector público del petróleo y de la energía eléctrica en este país. Esa reforma lo sabemos todos nosotros, por eso votamos por un cambio en el 2018, porque el histórico sector, el fuerte sector energético que tenía este país desde la época del cardenismo con la expropiación petrolera y después en los años 50 con el fortalecimiento de la industria eléctrica en el país, pues lo malbarató Peña Nieto. Fácil. Lo malbarató Peña Nieto en el 2013 con la reforma eléctrica, y todo el mundo lo sabe, o sea, eso es algo conocidísimo por toda la opinión pública, la intervención que tuvieron los operadores políticos de Peña Nieto y de la compañía petrolera Odebrecht para comprar con sobornos a una cantidad enorme de legisladores, tanto diputados como senadores. Hemos visto videos, recordemos hace poco tiempo, cómo salieron a la luz durante el proceso de discusión del dictamen que se había aprobado en la Cámara de Diputados, ya en la Cámara de Senadores, cómo salían asesores contando fajos de billetes en una cantidad de bolsas. Los videos los pudimos contemplar todos, justo para eso. O sea, no hay otro motivo que llevaran ahí miles de millones de pesos en bolsas, si no es para entregarlos directamente a los legisladores que eran cooptados
por la compañía petrolera y por el presidente Enrique Peña Nieto. Entonces ahí está la declaración de Lozoya, está todo el proceso de investigación que ha llevado la Fiscalía y yo de verdad espero que pronto, muy pronto, tengamos la resolución de este juicio contra una persona que es evidentemente corrupta, que es evidentemente dañina, que muchos en su partido ni siquiera lo quieren porque saben cómo opera, saben que es un corrupto y que es un traidor y que se la pasa lastimando la buena voluntad de mucha gente y que en este caso se la verá con la justicia. Y no es tampoco, como él ha dicho, una persecución política del presidente. Esto tiene que ver con la fiscalía, con el proceso de investigación que lleva la fiscalía y que el presidente ni ha metido las manos. De hecho, el presidente, si se dan cuenta, trata de no meterse en el tema energético con el caso de Anaya demasiado. Él prefiere seguir manteniendo el discurso en la reforma eléctrica que le está proponiendo, que es avanzar en un proceso de renacionalización del sector eléctrico, sobre todo, y eso me da muchísimo gusto, un proceso de la renacionalización del litio, que sin duda es la energía del presente y del futuro, que México tiene la reserva más grande que existe en el mundo conocida de litio, y que eso nos puede llevar a una potencialidad económica, de geopolítica en el globo completamente diferente, nos puede plantear un escenario completamente diferente como nación. Estados Unidos, obviamente, ya lo vimos, está intentando generar un acuerdo con el presidente de la República porque saben que ese sector también es muy estratégico para ellos. Apenas anduvo por acá el embajador norteamericano hablando con diputados y senadores. Y lo que a mí me da mucho gusto también es que el acuerdo parece ser que Estados Unidos no va a interferir en el proceso de renacionalización del litio. Las declaraciones del embajador dan como para esa línea. Entonces, si se dan cuenta, hay dos líneas. La vieja línea, la de Peña Nieto, corrupta y en contra de la nación, que es el de la mal llamada reforma energética del 2013, en la que Anaya tuvo que ver a través de estos sobornos y ir poco a poco moldeando la votación en la Cámara de Diputados, y el otro proceso dignificador, que es el que está encabezando el presidente de la República por rescatar el sector eléctrico. Para lograr nuestro país soberano. Sí, soberano y económicamente potente. O sea, el litio nos va a llevar a una condición económica, así como pasó en la época de la expropiación petrolera. En ese momento, en la expropiación petrolera, México era el cuarto productor mundial de petróleo en el mundo. Entonces eso nos permitió el desarrollo que tantos conocemos nosotros de los 50, de los 60, que se construyó el IMSS, la Universidad Nacional, como las grandes instituciones públicas del país. Y el litio puede ser la puerta, la oportunidad para regresar a esa época de las instituciones fuertes, sólidas, que brindan servicios muy importantes a la gente y que están al acceso de todos. Y que con ello, quien gane sea el pueblo, ¿no? Es correcto, que es lo que se busca. No con estos contratos que ha conseguido Anaya, que nada más ha enriquecido sus bolsillos, ¿no? Lo que plantea el presidente es un verdadero beneficio para el pueblo. Entonces, pongamos mucha atención y una vez más nos demostró el presidente, ahora con esto que pasa de Lozoya, de Anaya, de que el PRI, el PAN y el PRD hoy día fue lo mismo, o sea, es lo mismo. Pura robadera. Entonces, Andrés Manuel sí plantea una política totalmente diferente, pero bueno, estemos pendientes ahora para cuando citen a Anaya. ¿Estarás ahí para darle la bienvenida en el reclusorio norte? No, yo espero no estar ahí no, pero sin duda le vamos a dar una bienvenida aquí a México, que venga, que comparezca, que nada debe, nada teme. Entonces, si de verdad, pues bueno, si está equivocada la fiscalía y las investigaciones y tienen las pruebas correspondientes, pues que venga, ¿no? O sea, no hay mayor forma de decir yo soy inocente que enfrentar a la justicia, y en este caso, el proceso de investigación, que bueno, ya particularmente veo que la tiene difícil, pero que venga. Estaremos pendientes. Pues muchísimas gracias a quienes aventaron nuestro programa. También estaría padre que ustedes propusieran de qué quieren que hablemos aquí en el programa, y con gusto. Y también si quieren que invitemos a alguien, estaremos dispuestos. Entonces, gracias Jesús, gracias Jorge. No, pues nada, nos despedimos. Amigos, vayan, yo creo que sí deberían de irle a dar la bienvenida con el carteles. 14 de febrero. Sí. Para que sea pero afuera, que le vayan a dar la bienvenida, no adentro, no vayas a meterte. No, afuera del reclusorio que norte. le den una tunda, van a pensar que Jorge fue el que incitó. No, nada más decirle pues, que le deseamos una muy feliz estancia
en el reclusorio norte y que esperemos pronto verlo en otro reclusorio y hasta le regalamos sus uniformes, Sí, unos bonitos uniformes se los mandamos a hacer a su talla si le preocupa la comodidad. oigan, y también esos videos que se estaba aventando a Naya, que dieron mucho de qué hablar, queriendo copiar la austeridad. Pues es que da de qué hablar porque nadie le cree, yo creo, ¿no? O sea, es que es ridículo, o sea, no terminas de creerle a ese, pues ese fresita, ahí, una cuestión que te dices, pues tú eres un fifí más, ¿no? O sea, ¿por qué me vienes a hablar a mí de esto, no? Sí, Entonces no le terminamos de creer y creo que por eso es ridículo. Pero Vamos a celebrar así, ya que Anaya esté en la cárcel, vamos a celebrar con unas muy buenas caguamas banqueteras para que se acuerde de la gente y deberíamos de convocar al día de la celebración nacional con caguamas en eso nuestras sí estaría casas, bien. disfrutando que hay justicia. Sí, sí. Pues nos despedimos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Compartan, por favor. Nos despedimos.